Reitero mi agradecimiento por esta invitación, una oportunidad más para aportar a nuestro país y socializar de temas importantes, así que acojo esa bienvenida. Bien, pues Hanoi. Antes de iniciar, tú sabes que ¿sí? Habíamos hablado sobre la profunda pena que embarga a la familia de nuestra colega Mirna Pluyer, que se desempeñaba como profesora de la asignatura de terapia sexual en la UTE, y la decana esta mañana de la carrera nos comunicó esta lamentable noticia, y queremos identificarnos con su familia en su dolor y hacerle conocer a la comunidad profesional de la psicología, también de la psiquiatría, que tenemos esta gran pérdida. Sí, yo me uno a esa expresión de pena por la muerte de Mirna, que además de psicóloga, también era mi compañera de doctorado. Entonces, un grupo de psicólogos, menos psiquiatras, estábamos realizando un doctorado en el Instituto de Sexualidad Humana, y Mirna era parte de ese alumnado. Ahí estaban Luis Vergés, Josefina Romero, Nancy Álvarez, y Mirna entre ese grupo, y otros colegas que están ahí, que yo sé que van a estar muy apenados al enterarse de esta lamentable pérdida. Mirna era una persona muy valiosa, muy activa. A mí la muerte de ella, la verdad que me apena y me ha sorprendido mucho. También el pesar a su esposo, que siempre iba allá a llevarla y a buscarla, y a toda su familia y conocidos. Muy bien. Bueno, pues seguimos con el tema nuestro, sí. Ese mito entre psicología y psiquiatría, y básicamente supuestas adversidades. Mira, yo te voy a hablar de mi experiencia en la clínica conductual Volver, y la armonía que representa hacer un trabajo mancomunado entre psicología y psiquiatría. Yo pienso que lo que ha faltado es hacer entender la definición más de esos roles dentro de los niveles de atención. Nosotros vemos en la parte preventiva mucho la atención de la psicología en el primer nivel de atención, y vemos la participación de la psiquiatría en el mismo nivel de atención, pero más se enfatiza en el segundo nivel, cuando se presentan situaciones donde ya hay que manejar farmacológicamente el tema, estabilizar, agotar procesos de desintoxicación, dirigir terapias que tienen que ver con terapias del sueño, como se le llama, o electroconvulsivas. Entonces, esos niveles son los que nos envuelven más, y no distinguir entre ellos ha llevado a cierta incomprensión y malas interpretaciones en ese sentido. Y yo te puedo decir, en nuestra estructura convergen los dos profesionales de una manera armónica, complementaria y básicamente satisfactoria a nivel del servicio, porque la familia se siente, y el paciente también, cuando se ve atendido en un contexto multidisciplinario, se ve correctamente atendido, y es una satisfacción mutua. Nosotros a nivel de la parte terapéutica, y nuestros médicos psiquiatras a nivel de la parte básicamente farmacológica y acompañamiento también terapéutico. Claro, entonces, somos un equipo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los principales mitos de estos desacuerdos que a veces dicen tener entre los psicólogos y los psiquiatras, y a qué se deben? Sí. Bueno, yo pienso que eso puede surgir desde de la misma formación académica, donde se señalan rivalidades que yo en lo práctico, vuelvo a repetir, nunca he visto, sino que lo que he visto es el elemento complementario, el dedicarnos a un área de la salud, como es la salud mental,
no definir bien a veces nuestros roles dentro de ese ejercicio, o oír por personas que quizá han tenido mala experiencia con algún otro miembro de la profesión, sea de la psicología o sea de la psiquiatría, y permearnos de eso, es creo lo que ha llevado a esa forma de rivalidad que, vuelvo a repetir, no encuentra asidero en la práctica. No la encuentra, porque lo que hacemos es que nos complementamos en nuestro trabajo y básicamente nos unimos para dar un mejor servicio. Claro. El hecho de que el psicólogo, por ejemplo, no medique, eso no quiere decir que su función no sea importante dentro del proceso de asistencia a alguien con problemas, por ejemplo, en su salud mental. Y el hecho de que el psiquiatra se va más por la línea, vamos a decir, farmacológica, y la parte terapéutica la complementa con el compañero de la psicología, eso tampoco evidencia ninguna forma de limitante, sino más bien sus expertise, poniéndolo de manifiesto en un íntegro servicio. Correcto. Voy a plantear aquí algo que no sé si es un mito o una realidad, doctor Roberto. Vicente. Cuidado, Roberto. No, él está sazonando. Cuidado, Roberto está hoy como asoplando el fueguito. Dándole la vuelta y él está Roberto, como... hay que aprovechar. Vamos a ver. Sí. Bueno, pero juégatela. El inflamable. Es suficiente realizar un año de farmacología en cuanto al psicólogo para medicar, o se necesitan otros elementos. He escuchado que el psicólogo que hace un año de farmacología ya puede medicar. ¿Eso es un mito o una realidad? Lo que pasa es que, mira, en este caso, sí, no es un tema del año de farmacología, es el conocimiento amplio de la medicina. Para lo que se necesitaría más tiempo. Tengo entendido en otros países, por ejemplo, en el área de la psicología clínica, tú te extiendes en un estudio vinculado con el área de la medicina y entonces se te da la facultad para medicar. Eso no sé si aquí en algún momento se aventurarían a esa acción, pero mientras tanto no es un asunto solamente de conocimiento farmacológico, porque nos dan farmacología, 1, 2, 3, pero mira, el elemento es más integral. Sobre eso que dice Hanoi, cuando yo hice mi maestría en psicofarmacología con el doctor Stephen Stahl, uno de los más afamados psiquiatras, psicofarmacólogos, autor de libros, El tratamiento esencial y de los manuales de psicoterapia. En esa maestría, mientras yo la hacía, habían enfermeras que estaban realizando la maestría, y yo le preguntaba a ella, pero ¿por qué ustedes están haciendo eso? Era en Nueva York, en San Diego. Entonces yo le decía, ¿por qué ustedes vienen a hacer esa maestría si ustedes no pueden rezar? Me dice, no, aquí en Estados Unidos, si nosotros nos certificamos en psicofarmacología, sí nos dan licencia para medicar. O sea que, fíjate, pero tú sabes que una enfermera en Estados Unidos es una enfermera. Sí. Tú puedes hablar con ella como tú hablarías con cualquier médico. Te digo eso porque si una persona se capacita y se prepara y se certifica en un instituto avalado para eso, yo pienso que esa persona pudiera ser autorizada. Pero en la realidad, Roberto, es que aquí en República Dominicana los psicólogos no pueden medicar aquí en República Dominicana. Y quiero que la doctora Tavera o usted... Y nosotros estamos como colegio atentos a eso. A prácticas, por ejemplo, de prescripciones farmacológicas de personas no autorizadas para eso dentro del área de la salud mental, cualquier mención. Es decir, nosotros estamos alerta porque es una intromisión, lo entendemos así, y básicamente un riesgo para la salud del paciente, y básicamente tenemos que abocarnos a lo que por ley, por estudio, por formación, nos compete. No, y que hay un S4 que es el que te da ese permiso como médico para poder hacer la prescripción. O sea que aquí en República Dominicana no se puede, no está permitido.
Bueno, Roberto, aclarado el... No, si es por él, pregunta de mito. Oye, nuestro invitado Entonces, se las trae, es muy preciso, muy claro, muy diáfano en sus explicaciones, muy satisfecho. Y entonces, Hanoi, vamos a ver si a nosotros nos gustaría saber, en República Dominicana actualmente hay grandes desafíos para la salud mental. ¿Cuáles serían esos? Bien, antes de empezar a mencionarlos, no son muchos, pero son muy importantes. Yo quiero contextualizar mis aclarando y mis explicaciones en relación a este tema en el marco de la realidad de lo que le ha tocado al gobierno actual. Siempre que hemos hablado del tema, nunca hemos presentado la problemática de la salud mental como básicamente un mal manejo de las políticas públicas circunscrito al gobierno actual, porque es un tema ancestral en presupuesto y en manejos incorrectos en relación al tema. Quiero sí señalar del gobierno actual que le ha tocado, fuera de este desafío, uno de los desafíos más grandes, y es básicamente en el orden económico, el tema de la pandemia, el impacto en el Producto Interno Bruto, la realidad que eso ha representado a nivel económico para acotejar los presupuestos. Ahora estamos en un tema de geopolítica que igualmente compromete a la economía, con una inflación como resultado de cómo esto ha impactado los precios del petróleo y lo que nosotros sabemos de nuestra economía, muy dependiente en las transportaciones y en la movilidad. Entonces, no es fácil, porque cuando hablamos de salud mental tenemos necesariamente que hablar de dinero, uno de los puntos, de los desafíos. Y sabemos que el Estado en la actualidad maneja una situación difícil, pero dentro de esos desafíos nosotros quisiéramos señalar cosas que no involucran significativamente el dinero, sino la logística del trabajo como tal. Por ejemplo, levantar los números. Nosotros necesitamos que hayan estadísticas más fiables. Nosotros necesitamos líneas basal que dé como resultado que cuando observemos un fenómeno sobre los números, lo podamos entender y podamos tomar decisiones sobre la base de eso. Y esos son elementos logísticos. Sí. Cómo yo alineo los recursos que atienden los temas de salud mental en el país, lo que son del Ministerio Público, pero los que están dispersos, como queremos hacer ahora en el CODOSI, porque tenemos muchas unidades de atención primaria en el orden de la salud mental a nivel nacional, muchísimas, pero están dispersas y la vamos a alinear para que sean recolectores de estadísticas y ayudemos, ¿verdad?, a los centros estadísticos gubernamentales a señalarles temas de salud mental para que pueda comprenderse el problema, que es el otro tema, comprender el problema. Por ejemplo, cuando analizamos el feminicidio, ¿por qué no hemos dado, hay que decir la verdad, pie con bola con el asunto? Es evidente que no se ha entendido todavía el fenómeno. No lo tenemos básicamente registrado como debería de ser, porque es que usted no puede medir la distancia con un termómetro. Si usted no alinea el fenómeno, el problema, lo comprende y básicamente entonces desarrolla las estrategias, entonces tenemos un problema serio para poder enfrentar ese fenómeno. Entonces no comprendemos. Por ejemplo, aquí la violencia afectiva entre géneros se confunde con simple y llanamente violencia de género. La violencia de género te dice simple y llanamente es que el hombre agrede a la mujer por ser mujer. Y esa no es la idea, porque a mí me parió una mujer, estoy casado con una mujer y la madre de mis hijos es una mujer. Y yo tengo muchísimo más razón, y el hombre dominicano, el por qué apreciar el género femenino que adversarlo. Pero sin embargo, en esa idea de esa línea de ideología de género, en la violencia de género, el hombre agrede a la mujer porque es mujer, y no es así. Es una violencia social, es una violencia intrafamiliar, es una violencia que involucra la parte afectiva entre géneros, donde ambos tienden a agredirse muchas veces, uno de una forma y otra de otra. Sin embargo, connota la del hombre por
la característica, sus rasgos vinculados con agresividad, fuerza, y entonces eso se impone en un momento determinado y se evidencia. Pero el fenómeno hay que entenderlo. Mira, yo puntualizo eso. En la cárcel de Najayo hay un colega que, privado de libertad, para yo decirte algo, de lo que es un recurso humano que se dispone a estudiar el fenómeno y a apoyar en relación a eso, privado de libertad. ¿Un psicólogo? Un psicólogo, okay. Sí. Es el compañero Suazo. Yo me entrevisté con él hace unos cuantos días. Una persona que se ha dedicado a estudiar este tema de la violencia afectiva entre géneros, tiene una cosmovisión bien amplia y bien comprensiva del tema y está haciendo unos aportes entre los mismos privados de libertad, con charlas, con talleres, capacitaciones, incluso le permiten salir de un centro a otros, e incluso a centros académicos, ha tenido muchísimo reconocimiento y está privado de libertad y está aportando como profesional. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Así como él, hay muchos recursos humanos que estamos dispuestos, pero ¿cuál es el problema? Que el tema que estamos enfrentando en el orden de la salud mental no es varilla ni es cemento. Porque aquí los problemas que tienden a resolverse donde hay grandes presupuestos. Es donde lamentablemente, hay que decirlo así responsablemente, donde se percibe el macuteo. ¿Es así? No. Donde se sobrevalora una obra, ¿verdad? Donde yo puedo sacar lo mío. Pero estos son temas logísticos, estos son temas de sentarse, de estudiarlo, de analizar, de hacer un plan y básicamente dar una respuesta coherente a lo que necesita el país. Porque si no se hace así, vamos a seguir, señores, en esa escalada, cada vez más muerte. Y eso tiene que cambiar. Bueno, doctor, tenemos una pausa, no, pero mira, Hanoi, debo confesarte que estoy agradablemente impresionado, impactado con tu comentario, porque lo que tú has dicho es algo que yo comparto. Yo no sé si ustedes saben que los modelos de salud pública que han funcionado para erradicar una enfermedad es porque el modelo de salud pública es un modelo científico, claro, ajustado a la realidad. Y vengo hace tiempo diciendo que cuando el problema de la violencia y del feminicidio se enfrente con modelos de salud pública y no con discursos de derechos humanos y de género, que eso está muy bien, pero no enfrentar el tema de la violencia contra la mujer desde esa perspectiva, de ella a plantearse, como tú has dicho muy bien, desde ese modelo de salud pública, porque yo no sé si ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud tiene el modelo ecológico de la violencia intrafamiliar. ¿Y ustedes saben qué dice el modelo ecológico de la violencia intrafamiliar? Que tiene que ver con el individuo, trastornos de personalidad o trastornos psiquiátricos que el individuo traiga, tiene que ver con la relación de pareja, tiene que ver con la familia de origen, tiene que ver con el vecindario donde se crió y tiene que ver con el país a donde está. Y ese modelo, ustedes saben que plantearon las que enfocan el problema de género, dijeron no, que el problema era que el hombre por ser hombre es malo. Ese es el modelo, el mismo modelo ecológico de la Organización Mundial de la Salud fue tomado por las personas que tienen esa visión de género y ellas dijeron, el mismo modelo, no. Entonces pusieron, es que el hombre es malo por ser hombre. Pero ¿y quién ha dicho que el hombre por ser hombre es malo? Tú sabes los hombres que yo conozco que son personas que tratan bien a la mujer. Claro. Que como tú dijiste, mi mamá, mi hermana, mi son amiga, más razones para una cosa que para las otras. O sea, claro. Aquí está la doctora Tavera. ¿Cómo va a ser que uno de nosotros va a tratar mal a la doctora Tavera porque ella es mujer? Claro. Jamás. ¿Tú entiendes? Ahora, la violencia del hombre es contra el mismo hombre. Hay hombres que son violentos contra las mujeres. El que es violento porque es una persona que tiene un trastorno, una perturbación que debe abordarse. Pero por eso hemos dicho que si no se toma en cuenta al mismo hombre en el problema de la violencia del hombre contra la mujer, entonces es como que estamos agarrando nada más una parte del problema. Por eso quiero felicitarte, de verdad, Hanoi, me ha encantado mucho ese análisis tuyo y la claridad y la diafanidad con que tú nos has expuesto esto. Y solamente, hemos señalado... Las felicitaciones del doctor Vicente y me siento orgulloso
del Gracias, presidente colega. que tengo en el colegio. Gracias, de colega. psicólogos. Gracias, De colega. verdad, me Gracias. siento orgulloso. Gracias. Yo puntualicé solamente una arista, pero imagínense el fenómeno de las adicciones, que es creciente, y que todos los profesionales de la salud mental, tanto en el área de la psiquiatría como en la psicología, sabemos lo trastornante que es la obsesividad y la compulsividad vinculada con actividades adictivas, por no poner sustancias, sino todas. Lo que genera a nivel de irritabilidad, de descompensación del sistema nervioso central, de predisposiciones incluso hacia la tendencia agresiva. Entonces, ese fenómeno que es creciente, tú lo ves muy vinculado con esa violencia social y violencia intrafamiliar, porque por ejemplo una esposa está casada con una persona con un trastorno por abuso de alcohol, y de repente este hombre, en su compulsión en el consumo de alcohol por la patología, gasta el dinero de la renta o compromete básicamente la canasta familiar de la familia. Ya eso es un pleito. Eso es así. A lo interno del hogar. Pero es por la enfermedad de la persona, no es porque él quiere irse en contra de su esposa, y ya por ahí se arma una situación, un expediente social. Excelente. Mira, vámonos a una pausa, Janoy. Excelente exposición, de verdad. El público ya está preparado también para participar en el espacio.